Bien, seguimos aquí en el Observador TV y en momentos donde el presupuesto nacional es la gran vedette de las noticias por estos días. Recibimos aquí al diputado del Partido Independiente, Iván Posada, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que comienza a estudiar en el Parlamento el presupuesto que ayer fue llevado hasta el Palacio Legislativo por el ministro de Economía, Danilo Astori. Diputado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Gracias por estar aquí esta tarde cuando son tiempos de que se empieza a trabajar mucho, ¿no? Sí, seguramente ya a partir del martes que viene se esté recibiendo al ministro de Economía y en general a todo el equipo económico para hacer la presentación de lo que es este proyecto de ley de presupuesto. Es su quinta experiencia en analizar mi quinta ley de presupuesto. Bien, ¿y cómo se prepara? Bueno, fundamentalmente leyendo en principio lo que es la información que envía el Poder Ejecutivo. Yo creo que un gran cambio que se operó desde el punto de vista de la información suministrada al ámbito legislativo se dio a partir del primer gobierno del Frente Amplio. Esto hay que hacer un reconocimiento público expreso, en el sentido de que se acompaña a la ley de presupuesto un informe económico-financiero que indudablemente es muy abarcativo de lo que en líneas generales está planteado en la ley presupuestal, con lo cual facilita el estudio. Un estudio que abarca en realidad al nuevo gasto, es decir, al gasto incremental, pero que no refiere a un análisis de lo que tiene que ver con el gasto pasado. En ese sentido, Uruguay tiene una deficiencia importante porque no hay una valoración de la calidad del gasto en función del cumplimiento de las metas y programas que están establecidos en la ley presupuestaria. Dice que la reestructura, el replanteamiento tendría que ser más de fondo. Sin duda tendría que ser más de fondo y el Parlamento tendría que tener una asistencia mayor desde el punto de vista técnico para poder abordar una discusión más abarcativa de lo que es la globalidad del gasto público. Bien, ¿qué consejos le da a los diputados más jóvenes que de repente es su primera ley de presupuesto? Bueno, yo le diría que es una muy buena experiencia participar de la discusión de la ley de presupuesto, porque por allí uno ve pasar los principales temas de Estado, porque en definitiva participan todos los ministerios, se ve globalmente la distribución del gasto público, esto sí se ve desde el punto de vista global, se discute todo lo que tiene que ver con las proyecciones en materia de economía del país y además esa participación de todos los ministerios y todos los organismos del 220, la ANEP, la Universidad de la República, el INAU, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas de la República, en definitiva es ver los distintos órganos que componen el Estado uruguayo. Por tanto, es una experiencia realmente muy importante para quien quiere tener un conocimiento de lo que es el funcionamiento del Estado. Diputado, ¿qué primera impresión tiene del proyecto del gobierno? A ver, a mí me parece que las proyecciones, que son la base de cualquier presupuesto, tal como se da la situación actual de la economía mundial y particularmente de la economía regional, me parecen proyecciones optimistas. Incluso estas proyecciones estaban ya arriba de la mesa cuando, antes de que se supieran los últimos datos relativos a China, donde notoriamente hay un desaceleramiento. O sea, que dice que el 2,5% del Producto Bruto Interno le parece optimista. A mí me parece optimista, habida cuenta de que en este año 2015 el propio gobierno está haciendo una estimación de un crecimiento del 2,5%. Y de ese 2,5%, lo dice el propio gobierno, un 1% corresponde a lo que es Montes del Plata. Esto se computa por una única vez. Por tanto, lo que estamos diciendo es que el resto de la economía, si Montes del Plata es un 1%, va a crecer un 1,5%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se llega a ese 2,5% de estimación para el año 2016, al 2,8% para el año 2017, cuando los datos de la economía mundial es que se terminó lo que se había caracterizado como un desacople. El desacople lo que había sido era que las economías
más pequeñas, en definitiva, todas esas economías se habían desacoplado de lo que eran el mundo desarrollado, el crecimiento de las economías desarrolladas. Teníamos economías desarrolladas como la de Europa, la de Estados Unidos, que crecían muy poco, y teníamos economías como la de China, la de India, que crecían realmente en forma muy, muy importante. Al amparo de ese desacople, también hubo un crecimiento de la economía uruguaya durante estos últimos 10 años de un orden de un 5% acumulativo anual del Producto Interno Bruto, es decir, un crecimiento excepcional. Yo creo que esta es la primera vez que vamos a tener en realidad a un gobierno del Frente Amplio enfrentando una situación económica con dificultades, porque me parece que el dato de la realidad es que vamos a tener dificultades durante este periodo. Esta situación de China, no hay que olvidar que China es el principal destino de las exportaciones uruguayas en materia de bienes, con lo cual va a tener un impacto en nuestra economía, pero además este desaceleramiento de China va a impactar seguramente en una nueva caída del precio de los commodities. Y todo eso, digamos, son... Influye y más con... malas noticias para la economía uruguaya. Por ejemplo, la noticia que se dio a conocer en las últimas horas de Brasil, ¿no?, que presenta su presupuesto y ya habla de un déficit importante. Bueno, Brasil ya entró en recesión, ese es otro dato de la realidad. A la economía argentina también es una economía que va a tener crecimiento nulo o negativo. ¿Y los vecinos con esta situación no nos complican más aún? Bueno, por supuesto. Brasil tiene una importancia fundamental en lo que es la economía uruguaya y lo mismo Argentina, sobre todo porque Argentina es destinatario de exportaciones con mayor valor agregado. O sea que desde ese punto de vista, todo el escenario, tanto económico a nivel mundial como regional, nos está mostrando notorias complicaciones que se van a ver en este periodo con destrucción de puestos de trabajo, una suba del desempleo, creo que son los datos relevantes. ¿Y con todo este panorama que usted me dice, no es demasiado optimista el Ministerio de Economía? Bueno, justamente, lo que a mí me parece es que esas estimaciones que se realizan, particularmente para los años 2016 y 2017, ¿no?, es una proyección optimista de lo que va a ser el comportamiento de la economía uruguaya. Bien. Y me parece que este va a ser uno de los temas centrales de la discusión en el presupuesto, porque al fin de cuentas, cuando se proyecta, y esto me parece que son datos complementarios relevantes, al fin del periodo se está proyectando para el año 2019 bajar un punto en el déficit fiscal. Hoy tenemos un déficit fiscal del orden del 3,5%, al fin del periodo va a ser 2,5% negativo. De acuerdo a las proyecciones que hace el gobierno, de lo que fue la relación deuda neta-producto del año 2014, que era un 33%, al fin del periodo, en el año 2019, si se cumplen todos estos números y estas proyecciones del gobierno, vamos a tener una relación deuda-producto del orden del 38%. Ahora, esto es en el hipotético caso que se cumplan todas estas proyecciones. Si partimos de la base de que hay una proyección que es optimista, bueno, en realidad los números, desde el punto de vista de lo que va a ser el crecimiento de la deuda neta en relación al producto, va a ser mucho mayor. Y también puede ser mayor el déficit. Por eso me parece que el punto central de la discusión es cuál va a ser, en realidad, cuál es la proyección económica razonable que podemos hacer para estos próximos 2 años. Ahora, el gobierno ha dado mensajes claros, ¿no?, de que se está ajustando el cinturón. La pregunta es si es suficiente. Y creo que ahí está. La pregunta es esa, si realmente, en definitiva, estas señales que está dando el gobierno en cuanto a ajuste del gasto son suficientes para que, en definitiva, el Uruguay no tenga otro tipo de problemas al cabo de este periodo de gobierno. Los hechos, lo que están mostrando es que ha habido, de parte del Poder Ejecutivo y particularmente de los propios comentarios que nos hizo el miércoles pasado el ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, hay una política precautoria, hay una política prudente en el sentido de no establecer un crecimiento del gasto público más allá del año 2017. Pero en todo caso, sigue la pregunta de si en definitiva eso es suficiente.